¿Sabías que existe una ciudad construida sobre miles de pilotes de madera, donde hay más bicicletas que habitantes y donde las casas parecen inclinarse unas sobre otras sin caerse? Bienvenidos a Ámsterdam, capital de los Países Bajos y una de las ciudades más fascinantes de Europa, donde la historia, el arte y la modernidad conviven en perfecta armonía. A Ámsterdam se puede llegar de múltiples formas. En avión es una de ellas, ya que cuenta con uno de los principales aeropuertos de toda Europa. Pero también se puede llegar por tren y automóvil. En nuestro caso, como estábamos en Bruselas, muy cerca, nos trasladamos en un tren de alta velocidad. El trayecto duró poco menos de 2 horas. Esta es la estación de tren Amsterdam Zuid. Este panorama con muchas bicicletas es muy común en la ciudad de Ámsterdam y llama la atención de inmediato, no pasa desapercibido. Nos encontramos ahora en uno de los barrios más turísticos y emblemáticos de esta ciudad. Es el barrio Jordán y lo atraviesan diversos canales como este. Esta es la iglesia protestante más grande de Países Bajos. Su nombre es Westerkerk, famosa también por su torre de 85 metros de alto, la Westertoren. Nuevamente en uno de los múltiples canales que identifican a nivel mundial a esta hermosa ciudad. Con más de 100 kilómetros de canales, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Ámsterdam ofrece una experiencia única que se disfruta mejor caminando, en bicicleta o navegando por sus tranquilas aguas. Cada rincón parece una postal, con puentes llenos de flores y elegantes casas del siglo XVII que reflejan la riqueza de la llamada Edad de Oro neerlandesa. Esta es la casa de Anna Frank, y esta la fila para tomarse la foto al frente de la casa de Anna Frank. Vale la pena hacerla. A la vuelta está la entrada, es de pago, pero en esta ocasión no entraremos, ya que contamos con poco tiempo en esta ciudad. Esta zona es muy popular y turística en la ciudad de Ámsterdam y recibe el nombre de las 9 calles. Está formada principalmente por las calles cuyos nombres originales son Reestraat, Artenstraat y Gasthuismolensteeg, y por favor me perdonan la mala pronunciación en neerlandés. Esta zona se destaca ante todo por sus tiendas, cafés y canales. Es una zona histórica que data del siglo XVII, conecta los principales canales del centro y ofrece una experiencia peatonal realmente única. Es la famosa zona de las fotos de postal de Ámsterdam, con sus tradicionales bicicletas en todos los andenes. Es uno de esos lugares imperdibles si vienes a Ámsterdam. Un lugar único en el mundo. Ahora nos encontramos en otro lugar icónico de la ciudad, el Museo del Tulipán. Así es por dentro. Aquí se pueden conseguir desde souvenirs hasta distintos tipos de semillas de tulipán, la flor que representa a los Países Bajos. Este otro es el Museo del Queso, ya que debemos recordar que aquí se destacan por fabricar unos de los mejores quesos del mundo. La bicicleta es un elemento central de la cultura local, a menudo, teniendo prioridad sobre los peatones en las calles. A lo largo de estos canales se aprecian pequeños barcos que los recorren como una oferta turística de la ciudad. Estos barcos parten frente de la estación de trenes Ámsterdam Central. Más adelante pasaremos por allí. Algunos adornados de flores naranja, que es el color que representa a los Países Bajos. Ámsterdam no es solo una ciudad para visitar, sino un lugar para vivir experiencias inolvidables.
Sus canales, su historia, su arte y su ambiente relajado hacen que cada paseo sea una aventura. Ahora, algunos datos curiosos. Ámsterdam tiene más de 880.000 bicicletas, superando ampliamente el número de automóviles. Además, cuenta con más de 1.500 puentes, una cifra incluso superior a la de Venecia. Muchas de sus casas antiguas son estrechas porque, hace siglos, los impuestos se calculaban según el ancho de la fachada. La hermosa edificación que observamos ahora es el Magna Plaza, un famoso centro comercial. Es un ejemplo de la arquitectura neogótica y neorrenacentista. Fue construido entre 1895 y 1899. Antes era la oficina central de correos, pero desde 1991 se convirtió en un centro comercial. A lo largo de esta calle hay varios edificios emblemáticos, pero su nombre es algo difícil de pronunciar. Se llama Nieuwe Sichtspoorburgwal, y me perdonan nuevamente la mala pronunciación del neerlandés. Nos dirigimos ahora a la famosa Plaza Dam. Esta es la Plaza Dam. Ahora vemos la iglesia nueva, famosa por albergar exposiciones culturales. Y este es el Palacio Real de Ámsterdam. Actualmente se utiliza para eventos reales y está abierto al público como atracción turística. También se ubica enfrente de la Plaza Dam. La Plaza Dam es el corazón histórico de la ciudad. Su nombre proviene del siglo XIII cuando se construyó un dique en el río Amstel, y dique en neerlandés es Dam. La edificación amarilla es otro de los sitios icónicos de Ámsterdam, es el Museo Van Gogh, que alberga la colección de obras de Vincent Van Gogh más grande del mundo, con más de 200 pinturas, 500 dibujos y 750 cartas. Está ubicado en la Plaza de los Museos. Esta es la Plaza de los Museos. Ahora nos dirigimos a un hermoso parque llamado Vondelpark. Es el parque público más grande y famoso de Ámsterdam. Su extensión es de 47 hectáreas. Ideal para descansar un rato sobre sus prados. Su entrada es gratuita y les recomiendo pasear por sus hermosos senderos rodeados de árboles, lagos y pequeños animales. Ahora nos encontramos en el Barrio Rojo de Ámsterdam. El Barrio Rojo de Ámsterdam, conocido como De Ballen, es el distrito de tolerancia más famoso del mundo por sus vitrinas iluminadas de rojo, sus coffee shops y su historia centenaria. Ubicado en el corazón del centro antiguo, se extiende a solo 10 minutos a pie de la estación central de tren. Conocido mundialmente por los escaparates que adornan sus calles y estrechísimos callejones en los que las prostitutas realizan sus actividades profesionales desde hace siglos de manera legal. Las famosas vitrinas de este barrio son cerca de 300 cabinas de cristal iluminadas con luces de neón rojo donde las trabajadoras sexuales autónomas ofrecen sus servicios de forma legal y regulada. También hay gran cantidad de tiendas de cannabis legal, sex shops, museos eróticos y teatros de espectáculos para adultos, como Casa Rosso. También está en este barrio el Museo de la Prostitución, y por ahí acaso les interesa, su nombre es Red Light Secrets Museum. Está estrictamente prohibido tomar fotos o grabar videos a las trabajadoras en las vitrinas, y hacerlo puede acarrear multas severas por parte de las autoridades. Sin embargo, esta zona, contrario a lo que se podría pensar, es bastante segura como todo en esta hermosa ciudad. Recordemos que la prostitución es legal en Países Bajos. Estas vitrinas o cabinas se ofrecen en renta a las trabajadoras sexuales. La edificación que vemos ahora es el Vers van Berlage, un famoso centro de conferencias y exposiciones.
Esta es la famosa estación central de tren de Ámsterdam. La Basílica de San Nicolás. Si este recorrido te inspiró, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y acompañarnos en nuestro próximo destino. Estas casas de construcción típica neerlandesa están ubicadas en la zona histórica de Damrak y se les conoce como las casas danzantes. Muchas de ellas están visiblemente inclinadas hacia adelante o hacia los lados debido al suelo pantanoso, pues se sostienen sobre pilotes de madera y con el paso de los siglos se han torcido. De aquí es de donde parten los tours en barco que atraviesan los canales de la ciudad. De nuevo en la estación central, ya para partir. Es un monumental edificio neorrenacentista abierto en 1889. Esta es su ubicación en el mapa. Hasta la próxima aventura.